Buenos días, estimadas, estimados estudiantes. Les habla el doctor Rosell. Hemos tenido ya el primer tema, la historia. Ahora vamos a ir a este tema que refiere a los tejidos periodontales sanos, los cambios fisiológicos que se presentan en el niño, en el adolescente y en el adulto mayor, en la vejez en realidad. Entonces, en este sentido, iremos ya viendo de qué se trata el tema. Primero, la descripción macroscópica en estos tejidos periodontales en el niño. Entonces, los dos temas precedentes, ustedes han visto el tejido periodontal en sano, en el adulto joven, que es la base fundamental de este análisis. En este caso de los niños, prácticamente no existen diferencias muy significativas, pero sí las pocas que existen fisiológicas, vamos a verlos en el tejido normal. El examen clínico, en el examen clínico se aprecian claramente las diferencias que existen en los tejidos periodontales. Acá podemos ver que el periodonto en los niños, como ustedes pueden fijarse ahí, tenemos todo lo que significa ser el esmalte, que ya lo han visto en el anterior tema, el esmalte. Como ven acá, la dentina, la pulpa, en las raíces el cemento, la dentina, el conducto y finalmente las membranas, el tejido óseo, todo el proceso alveolar y la encía. Todo esto lo que han visto ya ustedes en los dos temas precedentes, ¿no? Entonces acá ya hablando concretamente del periodonto en los niños. Vemos acá en esta imagen una clara imagen del niño. Lo que a primera vista ustedes pueden diferenciar son las estructuras externas de este proceso, ¿no? Vemos acá el tejido periodontal de protección constituido por las encías y el tejido de soporte, lógicamente, el hueso, cemento y ligamento. Todo eso ya han visto ustedes, entonces simplemente acá lo que vamos a ver las diferencias fisiológicas que existen en este caso en los niños. El periodonto entonces es el conjunto de tejidos que recubren el diente y le proporcionan firmeza, o sea que como hemos visto en los anteriores temas, reitero, y la firmeza de los dientes en los procesos alveolares, ¿no? Donde tienen que estar soportados los dientes para su actividad fisiológica. En este caso simplemente estamos viendo la relación dento-gingival y luego veremos la relación dento-alveolar. El dento-gingival, hemos dicho, el periodonto de protección y el dento-alveolar, el periodonto de inserción o soporte. La unidad dento-gingival. Ustedes pueden ver en esta imagen el tejido fibroso cubierto por epitelio que recubre el proceso alveolar. Pueden ver ustedes cómo dan diferencia la presentación clínica de estos tejidos. Están viendo acá la encía adherida, igual que en los que han visto en los dos temas precedentes, reitero, la encía adherida, acá estaríamos viendo la línea mucogingival que separa la encía adherida de la mucosa alveolar. Acá estamos viendo la encía marginal y finalmente acá estamos viendo la encía papilar. Todo lo que han visto, reitero, en los dos temas precedentes. Los tejidos periodontales en los niños se comportan con grandes similitudes que el adulto. Reiterando esto, ¿no? Los tejidos periodontales en los niños, entonces, la encía en la dentición primaria es rosa pálida, inicialmente, firme y lisa con puntilleo. La encía interdental es ancha en sentido mesiovestibular. Estaríamos hablando de vestibular hacia lingual. Y relativamente estrecha en sentido mesiodistal. En relación con el contorno de las superficies proximales, siempre los dientes son los que van a determinar
toda esta estructura de las encías interdentarias. La profundidad aproximada del surco está variando más o menos en 2 milímetros. 2 milímetros, una décima con una variante de 2 décimas de milímetro. Las características de la encía. En la encía, como en los casos anteriores, vamos a ver siempre el color, la consistencia, el aspecto que tienen, luego las papilas, cómo son conformadas y la profundidad del surco. Lógicamente, el contorno gingival. Como ustedes pueden ver acá, todas las estructuras que se están haciendo mención, que las vamos a analizar en relación con las del adulto joven, ¿no? Acá un pequeño resumen. Estamos viendo acá, este es un epitelio de unión largo. Si ustedes pueden ver el epitelio gingival, el epitelio de la cresta, y se continúa con el epitelio de unión. Este es el surco gingival, que pueden ver ustedes muy estrecho, muy angosto, histológicamente, y clínicamente es lógicamente un poco más profundo, como se ha visto en el adulto joven, ¿no? Este sería el surco, este ya sería la lámina basal interna. Esta es una lámina basal muy larga, como ustedes pueden ver, que está adherido al esmalte, al esmalte dentario. Entonces, esta lámina continuada con la primera parte, el surco gingival, y finalmente tendríamos la parte en el límite apical, donde ya está constituyendo el cemento y el esmalte. La unión amelocementaria, o sea que constituía el límite apical del epitelio de unión. Límite apical y límite coronal. Como dice acá en esta literatura, el epitelio de unión es decisivo para mantener la salud del periodonto. Por supuesto, esta inserción de este epitelio de unión al diente va a producir que el medio bucal esté separado íntegramente del medio periodontal de inserción. Todo similitud casi absoluta con el adulto joven. Pero acá lo que sí tenemos que ver que hay una, ¿cómo decir?, una permeabilidad bastante significativa entre esta estructura del conectivo y el epitelio de unión. Aquí constituye la vía de, como en los adultos jóvenes igual, los cambios de los productos metabólicos de la placa bacteriana. Acá se produce ese intercambio por esa permeabilidad en dirección coronaria, las sustancias de defensa propia. O sea que de acá hacia adentro los agresores y de adentro afuera las barreras de defensa constituidas en gran magnitud, en gran significación, con los granulocitos polimorfonucleares que están presentes acá sin necesidad de que exista un proceso inflamatorio. Entonces, estamos viendo cómo en los niños están presentes todas estas estructuras similares a las del adulto. Refiriéndonos a la encía concretamente, entonces se inicia en la línea mucogingival. Estamos hablando en nivel apical y termina en la, acá termina en la encía marginal libre. Abraza al diente por medio del epitelio de unión que acabamos de mencionarlo, y finalmente la región entre la encía libre y el diente es el surco gingival. O sea, la encía, la cresta hasta la línea mucogingival, el surco gingival. Y toda esta estructura abrazando al diente hemos indicado para proteger toda la situación de la cavidad externa o cavidad bucal con la cavidad interna o periodontal. En la encía existen fibras gingivales, como en el caso del adulto joven. Acá las dentogingivales, que en su mayoría están constituidas, acá pueden ver ustedes la forma en que se distribuyen todas estas encías, que en el caso anterior han visto ustedes, hay los 5 grupos respectivos. Acá las dentogingivales, las circulares que abrazan
a la encía a manera de un cinturón, podríamos decir, contorneando al tejido dentario. Y finalmente las transeptales, que estarían ocupando el espacio entre diente y diente, cemento, cemento, o entre interradiculares en las piezas multiradiculares. ¿Qué objeto tiene todo esto? Es adaptar la encía marginal contra el diente. Toda esta estructura, entonces, están haciendo que se abrace directamente, íntimamente, con el diente. Que además su función es proveer cierta rigidez a esta encía. Entonces, este tejido, estas fibras gingivales le provocan que esté abrazando al cuello del diente y finalmente le dan cierta rigidez a la encía. La unión de la encía marginal al cemento y la encía adherida. El color rojo. Hemos visto, sabemos que en el adulto joven el color es distinto. En cambio, en el niño es un color más rojo. ¿Por qué? Por la mayor vascularización y además por el tejido epitelial mucho más delgado, más frágil, ¿no? Entonces es por eso que se ve la coloración más roja. No es porque haya un problema de inflamación, sino por esas estructuras fisiológicamente más delgadas que las del adulto joven. Y finalmente, en los niños mayores es más pálido porque va engrosando este tejido epitelial y además la vascularización se va prácticamente, digamos, opacando por este engrosamiento de este epitelio. El color rosa por la mayor vascularización, reiteramos, por el epitelio oral más delgado que los acabo de indicar. El epitelio oral en sí, en toda la boca, no solamente de la encía, en toda la boca es mucho más delgado y menos queratinizado. Nosotros sabemos que el epitelio es queratinizado en el adulto joven, en el adulto mayor, etcétera, pero en el niño es mucho menos queratinizado y hay mayor vascularización gingival. También depende de la cantidad del tejido conectivo. El tejido conectivo, lo que estaría debajo del epitelio, ese tejido es mucho menos en cantidad que en la del adulto joven. Entonces, esto va aumentando, este tejido conectivo va aumentando conforme a la edad. Entonces, por eso el color en los niños mayores se va volviendo más pálido que en los niños menores. Lo que les explicaba hace un rato, inclusive con la queratinización del epitelio. El aspecto. Estamos viendo acá, el aspecto es mucho más liso y brillante. Estamos viendo que acá prácticamente el punteado de naranja, casi no imperceptiblemente diferenciado con el del adulto joven. O sea, resumiendo, el aspecto es liso y brillante sin punteado de naranja. La consistencia. La consistencia es flácida y retráctil. El sistema inmaduro del tejido conectivo y las fibras gingivales que hemos hecho mención en los anteriores diapositivos hace que esta consistencia sea más frágil, más flácida y más retráctil. Sabemos que en la consistencia del tejido gingival en el adulto joven, esta consistencia, en lugar de ser flácida y retráctil, es más bien mucho más fuerte, diríamos, por la propiedad que tiene la resiliencia. ¿Qué significa eso? Que cuando se presiona con un instrumental duro, inmediatamente se cobra su forma. En cambio, en esta consistencia del niño, por ser más blanda, es retráctil y flácida. Entonces, esto parecería que fuera una presencia de un edema, lo que no es así, sino es la disminución de la densidad del tejido conectivo de la lámina propia, reiterando lo que acabamos de indicar. El aspecto igual, liso, brillante, sin punteado en cáscara de naranja. Estamos reiterando nuevamente esto. ¿Por qué? Por falta o disminución del punteado de naranja en forma de cáscara o de la cáscara de naranja, entonces se la ve de un aspecto más liso, más brillante y reiteramos por la mayor
eh, por la mayor presencia de una lámina delgada del epitelio gingival, por la forma más corta y aplanada de las papilas del conectivo hacia el epitelio. Sabemos que las papilas del conectivo son bastante significativas, que encajan exactamente las convexidades con las concavidades del epitelio y del tejido conectivo. Entonces, en el caso del niño, estas concavidades y convexidades son mucho más superficiales, son mucho más planas, razón por la que tiene este aspecto también liso y brillante, no presenta el aspecto del punteado de naranja. Entonces, el conectivo es mucho menos fibroso que en el adulto joven. La consistencia, reiteramos acá, es más blanda, reiteramos porque la composición inmadura del tejido conectivo. Finalmente, no existe edema, pero da esa apariencia. La retractibilidad, estamos reiterando acá, el sistema de fibras gingivales inmaduros. Las fibras gingivales inmaduras y la composición del conectivo inmaduro hace que haya esa retractibilidad, lo que les he indicado lo contrario a la resiliencia. Luego el incremento de la vascularización. Hay muchos más vasos capilares que en los adultos. Esa misma presencia del incremento de la vascularización hace que la consistencia sea más blanda y más retráctil. El contorno. La encía marginal es más gruesa, redondeada y alrededor de los dientes. Podemos ver acá, es redondeada. En los adultos hemos visto que este margen es en filo de cuchillo. En cambio acá, en los adultos, es más gruesa, más redondeada, que va contorneando a los dientes. Están influenciadas por la contracción cervical a nivel de la unión amelocementaria. Más o menos acá se nota la depresión que hay. Entonces acá está contrayendo esta inserción a nivel del límite amelocementario, y razón por la cual se ven que estos contornos gingivales sean mucho más redondeados y no tengan ese aspecto de filo de cuchillo. La forma de la pared blanda del surco gingival. Entonces estamos viendo acá cómo este margen gingival es mucho más redondo que en el adulto. Estamos viendo en esta otra imagen, no hay puntos de contacto, consecuentemente la papila estaría diferente que en los casos donde hay puntos de contacto. Estos diastemas fisiológicos hacen que varíe el contorno gingival. Aquí estamos viendo que en este periodonto sano en un paciente infantil, pueden ver ustedes, se resalta lo redondeado de la encía interpapilar, como se está viendo acá. Ustedes pueden ver cómo está redondeada esta papila, esta encía interpapilar, y igual de la encía marginal. Reitero, no hay ese filo de cuchillo, sino están redondeadas, engrosadas, y el color lógicamente más rojizo, porque hemos indicado por la gran vascularidad que presenta y la carencia del punteado de naranja. Aquí vamos a la papila interdentaria, es más corta y redonda. Estamos reiterando. Acá existen ya piezas permanentes que ya están dando la forma de la papila, que ya va a ser definitiva. Estamos viendo acá un proceso un tanto ya patológico, diríamos, que no es el tejido normal, pero esta puede ser por la presencia de este lateral, por la posición, la giroversión, etcétera, o simplemente por la falta, como se ve ahí, de una eliminación de la biopelícula de la placa bacteriana. Es más corta y redondeada. En la anterior, piramidal. Estamos viendo en forma de pirámide. En cambio, en la posterior, la depresión central unida a los extremos labial y lingual de la papila presenta el col. En muchas de estas papilas, por los diastemas fisiológicos, el col no existe. ¿Qué es el col? La unión de esta papila vestibular con la papila palatina, en este caso.
esa depresión que hay es la que se llama el col, une las dos papilas, vestibular y lingual. En cambio, cuando hay diastemas fisiológicos, eso no existe. Y en las papilas, perdón, en las piezas posteriores está siempre presente la presencia del col. En cambio, en los anteriores, por los diastemas fisiológicos que hemos hecho mención, puede ser que no existan o que desaparezcan. En la región interdental, los diastemas fisiológicos de la dentición decidua hacen que se constituya ya en forma de silla de montar. Estas dos piezas, si fueran temporarias, se empiezan a separar por el crecimiento gradual que tiene tanto la estructura ósea y todo de todos los tejidos. Entonces esta papila ya no existe de la forma piramidal, sino en forma de silla de montar. Y ya, como reitero, ya no habría el col. Y lo que sí hay en las piezas, como dice acá, en las piezas posteriores, por la unión de las piezas dentarias molares. La papila interdental. Acá podemos ver la papila en forma de pirámide y las papilas redondeadas. Estamos reiterando por la ausencia del col, la unión. Acá pueden ver la silla de montar que hemos dicho. Aquí no hay papila vestibular, no hay papila lingual completamente definidas por el col, porque estas piezas aún están en diastema fisiológico. Posteriormente, cuando se vayan cerrando estos espacios, estos diastemas fisiológicos, lógicamente se va a presentar la papila vestibular y la papila lingual unidas por la depresión, el col. Entonces, esa es la diferencia con el adulto joven. Más corta y redondeada. La papila interdental se adapta a la relación de los contactos dentarios. Estamos reiterando lo que hemos indicado, ¿no? Región anterior presenta forma piramidal, la cual va aplanando a medida que surgen los diastemas fisiológicos y a que se adapta a la forma del hueso adyacente. Por supuesto, si estas piezas se van separando, esta papila vestibular y lingual se va adaptando y ya se formaría la silla de montar. La profundidad del surco depende del proceso fisiológico. Estamos hablando la erupción y la exfoliación. Hay más profundidad, evidentemente, cuando estamos en estos procesos fisiológicos. La profundidad es mayor que del surco gingival. Fácil retractibilidad de la encía. Se está reiterando lo que hemos indicado. Y la profundidad media es de un promedio de 2 milímetros. La retractibilidad, estamos hablando de la blandeza, diríamos, de la encía, puede estar asociada con la mayor proporción de la sustancia fundamental en el tejido conectivo de la encía marginal. Todo lo que hemos indicado está reiterándose acá. Durante la exfoliación dental, estas mediciones pueden variar debido a la migración apical del epitelio de unión. Vamos a ver a qué se refiere la migración activa y pasiva. La profundidad del surco, entonces, aquí nos ratificamos que la profundidad y la retractibilidad. Eso tomen en cuenta mucho para diferenciar con el periodonto de protección del adulto joven. La profundidad, reiteramos que es alrededor de los 2 milímetros con una variante de 2 décimas de milímetro. En los dientes permanentes recién erupcionados, la profundidad es siempre mayor profundidad del surco. El ligamento en la pieza en los niños es mucho más ancho que en el adulto. Es menos fibroso y también es mucho más vascular que en el adulto joven. Aquí estamos viendo ya el hueso alveolar. El hueso alveolar se caracteriza porque presenta mucha más vascularización también. Hay mayor irrigación en este hueso. En este hueso, están viendo ustedes cómo el hueso alveolar, el hueso trabecular es muy, más grande, los trabeculados son mucho mayores, daría la apariencia de una osteoporosis, por decir, pero esta es la formación cuando se va conformando este tejido óseo.
O sea que el trabeculado es menor, pero estamos viendo que los espacios medulares son mucho más amplios. La lámina dura también es más delgada. Esta lámina dura, perdón, el que hace que se soporte al ligamento, es más delgada en los niños que en el adulto. Y finalmente, el menor grado de calcificación. Por supuesto, como es un proceso que está en desarrollo, el calcio, perdón, es mucho más asimilado y por eso hay un menor grado de calcificación, por ese constante metabolismo que existe. Aquí podemos ver las diferencias clínicas en el periodonto de los niños y los adultos jóvenes. Las características, ¿no? En cuanto al color, se está viendo que en los niños hemos dicho más rojizo, en cambio en el adulto es rosa coral, que ustedes ya lo saben, eso ya lo han llevado. El aspecto es el liso y brillante, en cambio en el adulto es un color mate y más opaco. La textura, hemos indicado, la punteada naranja menos pronunciada, en cambio en el adulto este punteado de naranja es mucho más visible, más diferenciado. La consistencia, hemos reiterado, la flacidez y la retractibilidad de la encía. En cambio en el adulto es más firme, ante presión con un instrumento romo. Esto se puede con el dorso de un instrumento, lo presionamos, entonces se aprieta, por decir, y esto inmediatamente se retira el estímulo, recupera su forma. Lo que no sucede en los niños, que es más flácida, esta recuperación tarda un poco más. Luego el margen gingival hemos indicado que es redondeado y enrollado. En cambio, en el adulto es terminación en filo de cuchillo. El margen gingival. La profundidad del surco depende del proceso fisiológico de erupción y la exfoliación dental. Por supuesto, cuando están las piezas en erupción, el surco va a ser menor que las piezas cuando ya están próximas a la exfoliación. En cambio, en el adulto no excede de 2 milímetros. En algunas zonas molares puede alcanzar hasta 3, pero no va más allá. Pues ese es el nivel de inserción en el límite amelocementario. Por supuesto, de los 3 milímetros, si va más, quiere decir que ya hay pérdida de inserción, migración de la adherencia epitelial hacia apical. Finalmente, las papilas hemos indicado que en los niños son achatadas y redondeadas. En cambio, en los adultos son piramidables y con la presencia del col que hemos hecho mención. La descripción microscópica del epitelio oral, del epitelio circular y del epitelio de unión. En el epitelio oral hemos visto que es más delgado. Ese epitelio hemos dicho que es mucho más delgado que en el adulto joven, porque también es menos queratinizado. Tiene poca queratinización este tejido epitelial. Por lo tanto, son más susceptibles al sangrado. Por eso cuando se examina en un niño, el examen hace que este epitelio frágil se desgarre y se produzca el sangrado. Además, sabemos que esta vascularización mucho más incrementada que en el adulto joven. El epitelio circular. Estamos hablando del epitelio del surco. Acá ven esta imagen como el engrosamiento que hemos indicado, esta pieza en erupción, etc. La presencia lamentablemente de biopelícula de la placa bacteriana que debe ser eliminada desde principios esa instrucción al niño. Durante la erupción pasiva cambia de posición el esmalte. Estamos hablando del epitelio circular. Este epitelio está cambiando con la erupción pasiva. Cambia de la posición del cemento, perdón, del esmalte hacia el cemento. Y del cemento, lógicamente, irá migrando más apicalmente después de que la oclusión ha sido establecida. O sea, la erupción pasiva ya estaría dada después de que la oclusión ha sido establecida. Y esto sucede hasta durante los 10 años, que como sabemos, está prácticamente produciéndose ya el recambio de la dentición primaria. El incremento de la altura coronal alcanza hasta 1,5 milímetros, que quiere decir que este epitelio del surco
va migrando apicalmente y este incremento alcanzaría a 1,5 milímetros aproximadamente. Y finalmente, la disminución del surco. Esa sería la descripción resumida del epitelio del surco. El epitelio de unión, esto ya estamos a nivel coronal, es mayor. Hemos visto en una de las diapositivas anteriores que este epitelio de unión es bastante significativo. Embriológicamente ustedes saben cómo va desarrollándose todo y diferenciándose todos estos tejidos, y este epitelio de unión a nivel coronal es mayor. En el adulto prácticamente va desapareciendo. La presencia de leucocitos y linfocitos vamos a ver siempre en el epitelio de unión. Esto hemos indicado que no es por presencia de un proceso inflamatorio, sino es una presencia como una barrera de defensa de estos leucocitos y linfocitos. Y finalmente, hace falta la unidad dentogingival. Este epitelio de unión, este epitelio de unión que estamos haciendo mención, íntimamente ligado desde el esmalte, estamos diciendo, más hacia el límite velocementario, hace parte de la unidad dentogingival que lo hemos visto en una anterior diapositiva. Ahora acá el tejido conectivo. El tejido conectivo es recubierto por epitelio escamoso estratificado. Es fibrilar. Existe una capa papilar y una capa reticular. Estamos hablando del tejido conectivo, entonces es prácticamente similar también a la del adulto. Lógicamente hay un menor grado de diferenciación en estas capas del tejido conectivo. Mayor en matrices de proteínas y polisacáridos. En los adultos, las matrices de proteínas y polisacáridos van disminuyendo gradualmente. En cambio, en el niño es mayor cantidad de matrices de proteína y de polisacáridos. Y además son mucho más hidratados. Por eso la resiliencia no existe en este tejido gingival del niño. Las fibras. Estamos hablando del epitelio. Las fibras, el colágeno es más soluble. Sabemos que esto está en proceso de formación, entonces es más soluble y con la edad esto va aumentando esta insolubilidad, lo que le da más rigidez, más fortaleza a las fibras gingivales, ya que a medida que el colágeno se vuelve progresivamente firmes. La descripción microscópica. Acá ya vemos el epitelio oral, cómo estarían diferenciadas en el adulto joven, el adulto, las capas, los estratos de este epitelio. 1, 2, 3, 4, ¿no? Pero acá estamos viendo un estrato epitelial prácticamente donde no hay tanta diferenciación de estos estratos. Estamos viendo un epitelio y acá estamos viendo todos estos estratos que debían diferenciarse, que se diferencian, perdón, en el adulto. En el niño hay una diferenciación muy poco perceptible. En cambio, aquí sí se ve la membrana basal. La membrana basal que da lugar posteriormente a estos estratos exteriores. ¿Se acuerdan el estrato córneo, basal, etcétera, que existe en el epitelio oral del adulto? Acá no hay tanta diferenciación. No se han encontrado diferencias significativas en el grosor del epitelio oral o en la capa queratinizada del epitelio oral entre niños y adultos, por lo que no han sido soportados hallazgos anteriores acerca del menor espesor y queratinización del epitelio oral. Hemos indicado que esta queratinización es menor en los niños. El epitelio del surco, durante la erupción pasiva, este epitelio cambia de posición. Hemos indicado ya este epitelio del surco que estaría inicialmente en el esmalte va migrando hacia el cemento. Límite velocementario, la inserción de este epitelio del surco va migrando hacia límite velocementario y posteriormente al cemento. Hemos indicado que esto se produce alrededor de los 10 años en que se produce ya el intercambio de la dentición primaria a la secundaria. En los 10 años hemos indicado además que este epitelio alcanza
prácticamente a dar la apariencia de crecer de la pieza dentaria en 1,5 milímetros. Además, se observa una disminución de la profundidad del surco con la edad. Este surco, que era bastante significativo, va disminuyendo gradualmente con la edad. El epitelio de unión. Durante la dentición primaria y la erupción de los dientes permanentes, la encía se caracteriza por una adherencia epitelial larga a la superficie del esmalte. Estamos reiterando, eso les he indicado ya, ese epitelio de unión es larga y que está bien adherida a la superficie del esmalte inicialmente, y la pared gingival desde la base del epitelio de unión a la cresta gingival es relativamente flácida. Estamos reiterando acá lo que es en sí, en la misma encía, y acá hablando del epitelio de unión, igual a esa relativa flacidez que tiene este epitelio de unión. A nivel coronal es mayor. Hemos indicado que este epitelio de unión es largo. Estamos viendo, hemos indicado que está insertado en el esmalte y esto va migrando apicalmente, hemos dicho, al limitamiento cementario, luego al cemento. Y hemos indicado también que la presencia de leucocitos y linfocitos es natural, es normal sin presencia de proceso inflamatorio. Y finalmente hace parte de la unidad dentogingival. El tejido conectivo está recubierto por epitelio escamoso, estratificado y es predominantemente fibrilar. Todo el tejido conectivo, que hemos indicado que está inmediatamente por debajo del epitelio, el tejido conectivo, entonces es predominantemente fibrilar el epitelio que está cubriendo a este tejido conectivo. Los tejidos conectivos jóvenes son más ricos en matrices de proteínas y más hidratados que los adultos. Eso nos ha indicado también y estamos reiterando. El tejido óseo, pueden ver acá, como hemos indicado también, es más vascularizado. En el niño, el proceso alveolar está regido por los mismos principios que regulan la morfología del adulto, aunque existen factores de tipo transicional, lo cual permite que la forma varíe de acuerdo a la edad. Por supuesto, cuando tenemos las piezas de la dentición primaria, por supuesto, el aspecto fisiológico aquí se va con la erupción, la presencia del germen, este proceso de erupción, etcétera, va a dar lugar a cambios que van a ser necesariamente diferenciados. Hay mayor vascularización en el tejido epitelial, igual que en el tejido gingival, el ligamento, etcétera, hay mayor vascularización. El trabeculado es menor, pero ustedes ven, los espacios medulares son mucho más anchos, más amplios. Les he indicado que da la apariencia de una osteoporosis, pero no es una formación normal, natural en el tejido óseo del niño. La lámina dura hemos indicado también, esta lámina que da lugar a la inserción es mucho más delgada que en el adulto joven y el adulto mayor. Y finalmente hay menor grado de calcificación. ¿Por qué? Por ese proceso de formación, de neoformación que existe. Entonces, la neoformación del tejido óseo hace que haya mucho requerimiento de calcio. Por eso se ve que estas menor grado de calcificación, estos espacios medulares son más anchos. Las crestas alveolares son planas debido a la presencia de diastemas fisiológicos y se observa una mayor irrigación sanguínea y linfática. Hemos indicado, al hablar de la encía, que las crestas alveolares se van aplanando y la encía va tomando la forma de silla de montar. Igual sucede con el tejido óseo, en este caso que va a soportar al tejido gingival. El ligamento periodontal, estamos viendo acá, es menor cantidad de fibroblastos y estructuras más irregulares, como se puede ver en esta imagen. Estamos viendo acá el ligamento periodontal, la sustancia cementoide, esta que se ve, cubriendo inmediatamente al cemento acelular, el cemento celular y la dentina. Profundamente estamos hablando de por decir, el epitelio, la encía, ya estamos yendo al ligamento y
cemento y a la dentina, etcétera, ¿no? Entonces es menor cantidad de fibroblastos y estructuras más irregulares. Al ser que están en proceso de formación, los fibroblastos están disminuidos y las estructuras son más irregulares porque están en ese proceso constante de formación. Hay menor producción de matriz orgánica y restos epiteliales, por supuesto. Estamos hablando del ligamento periodontal del niño. Entonces existe menor producción de la matriz orgánica y restos epiteliales y menor cantidad de fibras colágenas. Aquí resumiendo podemos ver, el ligamento periodontal es más ancho, es menos fibroso y es más vascular. Esa sería lo que se resume todo lo que hemos visto en la anterior diapositiva. La erupción del diente permanente, la erupción activa, es la fase que ocurre cuando los dientes entran en contacto con sus antagonistas. O sea, la pieza va saliendo, saliendo, saliendo hasta ocurrir con su antagonista. El reemplazo del epitelio reducido del esmalte a epitelio escamoso estratificado. Y finalmente las fibras periodontales son paralelas y desorientadas porque está en un proceso de erupción. Las piezas no están todavía estabilizadas, sino están en un proceso de erupción activa. En cambio, la erupción pasiva, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el epitelio del surco cambia su posición de la unión esmalte-cemento y se profundiza. Eso es lo que hemos indicado, ¿no? En la erupción pasiva, el epitelio de unión está, hemos dicho, en esmalte, va migrando al límite amelocementario, va migrando al cemento y esto más o menos es el periodo de 10 años que hemos indicado ya. Todo eso sería en cuanto al epitelio de los infantes de los niños, perdón, al tejido periodontal de los niños. Ahora ya vemos aquí el tejido periodontal en los ancianos. En los ancianos, adultos mayores. Adultos mayores jóvenes en una edad irónicamente, ¿no? Es decir, de 65 a 74 años. Lo que más se presenta en estos pacientes son las recesiones gingivales. Acá pueden ver ustedes de un adulto, como decía nuestra anterior diapositiva, ancianos, adultos mayores, jóvenes. Acá ya estaríamos viendo cómo la presencia de las recesiones tan significativas. Esta encía gingival sana, completamente sana, pero la migración de la adherencia epitelial y la recesión de estos tejidos gingivales es la mayor característica en esta edad de 65 años, ¿no? El epitelio, el adelgazamiento y menor queratinización del epitelio gingival. Lamentablemente acá la queratinización disminuye ya como si se estuviera retrocediendo en la edad a la de los infantes. Entonces este epitelio se disminuye en su queratinización y hace dar lugar a que se presenten estas recesiones gingivales. Aplanamiento de las papilas epiteliales y alteración de la densidad celular. Hemos indicado que en los niños las papilas del conectivo se encajan directamente con las concavidades del epitelio. En cambio, en estos ya adultos mayores se aplanan estas papilas y lógicamente, como en el niño, estas papilas ya empiezan a ser menores. Estas papilas se reducen además en la densidad. Finalmente, la migración del epitelio de unión a una posición más apical. Fíjense cómo se puede relacionar con la dentición primaria, inclusive toda esta degeneración que se va presentando gradualmente. Ya en la edad de 75, 84 años ya se ven falta de piezas dentarias. Y lo que más se ve son presencia de restauraciones viejas, el paciente por procesos cariosos, etcétera, y las grandes recesiones gingivales que hemos visto en la anterior. Estamos viendo acá un colgajo que se haya realizado quirúrgicamente, seguramente para eliminar todo, perdón, todo el irritante local que existía en estas piezas. Estamos viendo la gran resorción ósea horizontal que se presenta y acá con seguridad la presencia ya de un periodonto reducido. Periodonto reducido es ya cuando ya no se puede recuperar el tejido óseo y hay migración, tanto la resorción ósea como la recesión gingival.
lo que en conjunto se denomina la resorción periodontal, que sería que le da la apariencia de piezas más grandes, coronas más grandes a los dientes. Aquí estamos viendo una recesión significativa. Acá ya estamos viendo la descripción macroscópica de los adultos mayores, las recesiones gingivales que hemos hecho mención. El grosor del cemento dental aumenta. El cemento en la porción radicular es aumentado en su grosor, o sea, el cemento se va haciendo más grueso, mayormente a nivel apical. Esto aumenta también la fibrosis en la celularidad del ligamento periodontal. O sea que el ligamento periodontal se hace más rígido, mucho más, las piezas tendrían una mayor movilidad fisiológica, me refiero. El tejido gingival, que se ve en esto, son más densos con la edad. Existen modificaciones cuantitativas y cualitativas de la colágena, la degeneración que hemos hecho mención, y hay mayor resistencia mecánica. Por supuesto, ya con la edad estas se vuelven incluso menos hidratadas, más secos, y finalmente hay mayor temperatura de desnaturalización. Descripción de la microscópica de los adultos mayores, hay cambios moleculares y celulares. Sabemos ya con la edad todo va degenerando, todo va envejeciendo, en realidad no solamente la edad fisiológica de la persona, sino todos sus componentes de los tejidos, las moléculas y las células. Se presentan cambios ya significativos y esto influye en la función de la barrera del epitelio sobre la función vascular del sistema inmune, de las células inflamatorias y sobre todo del tejido conectivo. Todo esto hace que este tejido conectivo esté ya más expuesto a todos estos procesos, a las inflamaciones y por supuesto las estructuras de los tejidos más profundos como son el tejido óseo, el ligamento periodontal y hemos indicado el engrosamiento del cemento a nivel mayormente apical. El tejido alveolar, estamos viendo, las superficies óseas es más irregular. Ya se va deshaciendo la regularidad de del trabeculado óseo. Entonces se va perdiendo esto y la inserción de las fibras del colágeno son menos irregulares. Ya no hay esa regularidad de la inserción del colágeno como existe en los pacientes más jóvenes. Aquí hay una disminución de las fibras del colágeno y que son más irregulares. Y finalmente el cemento. Hemos dicho el cemento aumenta en su anchura y es mayor apicalmente. A nivel del ápice es donde el cemento engrosa mucho más. El grosor del cemento dental aumenta gradualmente conforme avanza la edad. Eso sería, en forma resumida, todo lo que podríamos haberles indicado en cuanto hemos dicho al niño, al adolescente y al adulto menor. Yo les agradezco infinitamente su atención, que les vaya muy bien y hasta la próxima. Para cualquier cosa, con toda confianza. Muchas gracias, hasta la próxima.